Hola, muy buenas tardes a todos los que se están conectando a este Facebook Live. Estamos aquí en el Instituto de Ingeniería con el doctor Luis Esteban Maraboto, investigador emérito de este instituto. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mucho gusto en estar aquí. Bueno, en lo que se siguen conectando más personas, voy a hacerles una presentación del doctor Esteban Maraboto. Él es ingeniero civil por la UNAM, obtuvo el grado de maestro en ciencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el de doctor en ingeniería también en la UNAM. Es autor de más de 300 publicaciones, incluyendo varios capítulos de libros sobre diseño estructural, confiabilidad, ingeniería sísmica y riesgo sísmico. En 1967 elaboró el primer conjunto de mapas de peligro sísmico uniforme de la República Mexicana con información probabilística, y sus criterios fueron adoptados internacionalmente. Él ha participado en la formulación de diversos reglamentos de construcciones para México y otros países de Centro y Sudamérica, y ha sido profesor visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Universidad de Stanford. Fue director del Instituto de Ingeniería de 1982 a 1991. De 1991 a 1993 fue coordinador de la investigación científica en la UNAM. En 1994 fue nombrado investigador emérito de este instituto y en 1996 investigador nacional emérito. Entre sus líneas de investigación se encuentran los criterios de diseño sísmico y los métodos eficientes para evaluar las funciones de confiabilidad sísmica de edificios. Ha sido presidente de diversas organizaciones como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y de la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ingeniería y también es miembro extranjero de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. Este año la UNAM decidió otorgarle el doctorado honoris causa, la mayor distinción que ofrece nuestra máxima casa de estudios. Doctor, pues empezamos. ¿Cómo? La primera pregunta, ¿cuáles son los retos que enfrentará el sector de la construcción a partir de los recientes sismos? Bueno, en realidad pues es seguir las normas. Tenemos muchas cosas que aprender todavía de los sismos, pero el sector de la construcción lo que tiene que hacer es, pues, bueno, por un lado, los diseñadores tienen que actualizarse para seguir las normas y ser muy conscientes de la necesidad del control de calidad en la construcción, de cumplir con lo que se solicita en los planos estructurales. Ajá. Y pues, básicamente, no, los retos principales más bien los tienen quienes deben establecer los criterios para diseño sísmico. Ok, ya empiezan a llegar los primeros comentarios. Recuerden a todos los que nos están viendo que pueden enviar sus preguntas a través de este Facebook Live para que el doctor las conteste. Le mandan saludos desde Oaxaca, desde Chiapas, desde Guanajuato, de Guanajuato capital, desde Acapulco, desde Toluca, de la FES Acatlán, de Perú, de Quintana Roo. Bueno, vamos con la primera pregunta del público. Dice Carlos Márquez, ¿cómo afrontar el tema? Ay, se perdió. Bueno, vamos con la que sigue. ¿Cuáles son los retos y desafíos que tendremos que enfrentar después de este sismo del 19 de septiembre, específicamente en la Ciudad de México? Bien, miren, en realidad yo me gustaría entender realmente por qué hubo tantos colapsos. Las normas que están vigentes ahora realmente son bastante más exigentes que las que había antes de 1985. Tenemos que aprender, y eso todavía lo tenemos pendiente, si este evento tuvo una intensidad mayor, pero intensidad medida sobre sus efectos en las estructuras del tipo de las que se colapsaron o se dañaron mucho, que ya no son las construcciones muy altas, sino las construcciones que tienen, digamos, hasta 10 pisos, lo cual implica unos ciertos periodos naturales de vibración. Entonces, el principal reto que tenemos ahorita es tratar de entender las razones por las cuales hubo tantas que se colapsaron. Yo digo, a primera vista sí parece que hay una razón lógica, y que es que el hecho de que este temblor se haya generado en una zona
muy cercana, y aunque sea con una magnitud bastante menor que la de 85, implica que las estructuras más sensibles ya, como acabo de decir, ya no son las estructuras altas, sino las estructuras de periodos, de alturas intermedias. Eso, insisto, lo digo con base en información preliminar. Los datos que yo he visto sobre registros de acelerograma, los registros del movimiento del terreno, los que he tenido acceso hasta ahorita son en la zona de Ciudad Universitaria. Pero eso da una idea de por qué en las zonas, los daños se concentraron en las zonas de Condesa, de Colonia Roma, de Colonia del Valle, porque ahí las características del terreno las hace muy sensibles a amplificar el movimiento sísmico de las características de las que llegaron a terreno firme. Pero eso, como le digo, es la información así, a primera vista. ¿Por qué hubo tantos colapsos? Habría que entender, porque, y tenemos que hacer las cuentas, no sé cuántos de los edificios que colapsaron fueron construidos antes de 85 y con normas menos exigentes. ¿Por qué no se colapsaron en 85 y ahora sí? Bueno, puede haber daño acumulado o puede ser lo que acabo de mencionar, que en este caso, este sismo, sus características las hicieron más demandantes. Ahora, las normas que se han establecido, también a reserva de hacer un análisis más detallado, parece que sí cubren las características de esta intensidad. Pero le digo, eso es así, a primera vista, le tenemos que dedicar bastante tiempo para poder hacer conclusiones más precisas. David González nos pregunta, ¿existe un nuevo fenómeno por lo que vemos miles de réplicas que antes no se tenía? ¿O esto es debido a que ya se cuenta con mayor tecnología para pedir más? Sí, no, bueno, yo creo que sí, tenemos la capacidad de registrar con más detalle los movimientos. Sí, no creo que esto implique que la sismicidad haya cambiado, ¿no? Eso no se altera. Ok, Vanessa García nos pregunta, para las escuelas públicas, primarias, secundarias, etcétera, ¿qué tipo de materiales para construir sugiere? Bueno, los tipos de materiales son el acero y el concreto tal como se emplea. Nada más que hay ciertas configuraciones estructurales que hay que tratar de evitar y que están previstas también en las últimas normas, bueno, en las normas vengan de 85. Ciertas configuraciones que promueven y que algunas son muy frecuentes en las escuelas, que son columnas con tramos cortos libres, porque esos generan mecanismos, ojalá que se entienda, de tipo frágil, y que no permiten la disipación de energía que se puede obtener en las columnas que no tienen esas características. Pero esos son detalles que están previstos y que, bueno, habría que ver que se satisfacen los requisitos previstos en las normas. O sea, lo más importante es ver las normas con cuidado y aplicarlas con todo cuidado y con todo rigor. Ok, respecto a esto de las normas de construcción, Sandra Bautista pregunta, ¿cree que después de este sismo las normas de diseño sísmico deberían de cambiar? Mire, esa es una tarea que tenemos pendiente, la tenemos que analizar. A primera vista yo creo que no tendríamos cambios fundamentales. Lo que sí puedo decir es que hasta ahorita las normas en el borrador que ya tenemos entregado y que debería aprobarse ya oficialmente en el curso del año, son más exigentes que la última versión, que era la de 2004. Y la razón de eso es que recopilamos información que antes no se había tomado en cuenta de un temblor de magnitud 8.6 que ocurrió en la zona de subducción en el siglo XVIII, información que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Entonces, por eso sí van a ser más exigentes, pero no por este sismo, sino por esta información. Ok. Víctor Manuel Pineda pregunta, ¿cómo regularán las construcciones con entrepiso blando? Bueno, como se regula actualmente es que se introducen factores de corrección, por lo que se llama factores de corrección por irregularidad. Se están haciendo estudios más detallados, no es de este momento, ya se están haciendo, pues para poder afinar más esos factores correctivos, pero simplemente cuando hay estructuras de lo que se llama piso blando, hay que diseñarlas para cargas laterales mayores, para que tengan una resistencia mayor y entonces pues sean capaces de tomar toda la energía que hay que disipar. En el caso que el que hizo la pregunta seguramente entiende
que en las estructuras con lo que llama piso blando, entonces la disipación de energía se tiende a concentrar precisamente en el piso blando, en vez de en todo el edificio. Entonces las normas pues, piden que se diseñe para fuerzas laterales con el objeto de que se necesite disipar menos energía. Así en términos muy gruesos. Pues los invitamos a que sigan enviando sus preguntas. Vamos con la que sigue. Vuelven a preguntar, ¿cómo se evalúa el daño acumulado en las estructuras? Sí, mire, esta es una línea completamente en desarrollo. Un planteamiento que se está haciendo es, y precisamente en eso estamos trabajando nosotros, es en que se pueden tener medidas de cómo vibraba la estructura ante la excitación de la sismicidad permanente. O sea, todo el momento en esta ciudad se están moviendo el suelo ante lo que llamamos microsismos, que no son propiamente sismos generados por las placas tectónicas, sino por el movimiento del tránsito y cosas por el estilo. Entonces, eso sirve mucho porque entonces tenemos la posibilidad de tener medidores de respuesta en la punta del edificio y entonces de calcular cuál es la relación entre la respuesta en la punta y la excitación, el movimiento en la base, y con base en eso entonces podemos decidir si tomamos mediciones después de cada temblor intenso, podemos ver cuánto se alarga el periodo natural de vibración de la construcción. Es un indicador de daño y con base en ese indicador y algunos estudios teóricos se puede estimar cuánto baja la confiabilidad. Pero eso es una línea que está absolutamente en sus etapas primeras de desarrollo. Eso no hay otra manera de detectar el daño acumulado, a no ser que sea la parte visual. Pero hay veces que no tienen acceso a todos los elementos de manera visual y entonces por eso hay que acudir a esos criterios. Ese es un trabajo precisamente de los que están como embriones, pero se está haciendo. Ok, muchas gracias. Alejandra García pregunta, ¿cómo puedo saber si una escuela o casa cumple con las normas? Ahí sí lo que hay que hacer es ver los diseños, ver si hay alguna verificación de lo que decía el diseño se hizo, ver cómo son pero cuesta mucho trabajo. Los materiales que hay son los que se pidieron o son distintos y todo eso implica pues determinaciones de sacar muestras, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo determinamos el refuerzo que tiene? ¿Cómo determinamos si las conexiones entre vigas y columnas están bien hechas? Eso cuesta mucho trabajo. Así que lo que vale la pena es ver cómo estuvo hecho el diseño, qué control de calidad hubo durante esta ejecución y con base en eso no hay otra manera de verificar si se cumplieron las normas o no. Ok, Aldo Rocha pregunta si se deben regionalizar las normas técnicas complementarias, ya que se usan en toda la República para diseñar, pero hay zonas donde el viento causa más daño que el sismo. Sí, bueno, en realidad hay una regionalización sísmica para toda la República. El Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad lo tiene y la última actualización fue de reciente. Entonces se puede acudir a eso, pero efectivamente hay zonas en donde el viento es un peligro natural más elevado que el sismo y entonces pues ya regirá lo que sea en cada caso. Ok. También, ¿qué beneficio tiene construir paredes de concreto mezcladas con unicel si cambia en algo la durabilidad, si es aconsejable y qué tanto afecta un sismo como el pasado en este tipo de paredes? Bueno, lo importante es que se analice realmente cuál es la capacidad que le damos, o sea, como todas estas cosas. Lo importante no es tanto el material, sino cuál es el valor que le asignamos a su aporte a la resistencia lateral, cómo son las conexiones, etcétera. Pero digo, sí se puede hacer, pero en general sabemos que el unicel pues no toma muchas cargas, o sea, en general tiene que estar complementados por otro tipo de elementos estructurales, pero pues, se puede tomar en cuenta su contribución, nada más que, insisto, la forma que están ligadas a la construcción, a los elementos de la estructura principal es muy importante. Ok. Diego Navarrete Camacho nos pregunta, ¿qué tanto ha avanzado la tecnología de aislamiento sísmico en las estructuras en México y si se ha ido implementando en la ciudad?
Se ha aplicado muy poco. Yo creo que en muchos casos puede ser una buena solución esa y la de los disipadores de energía, porque sabemos que para intensidades elevadas no es posible resistir, no es posible resistir intensidades elevadas teniendo un comportamiento lineal de la estructura. Entonces la única manera es, y eso es un criterio que también hay que promover mucho, es el de sabiendo que va a haber daño, en donde hacemos que se concentre, y eso con criterios racionales de ingeniería sísmica se puede decir, en qué partes de la estructura se concentre, de tal manera que la reparación sea fácil. O sea, uno de los problemas actuales es que estructuras que quedan en pie, pero que se ve que están bastante dañadas, realmente puede ser muy caro restituirlas a sus condiciones originales o a sus condiciones necesarias para que tengan una seguridad adecuada. Entonces, los aisladores sísmicos y los disipadores de energía son muy buena solución. Lo que pasa es que lo que hay que balancear es su costo inicial con lo que nos ahorramos a largo plazo. Eso es un criterio que se debe estudiar con mucho más cuidado, que a la hora de hacer un diseño se debe considerar esa opción muy en serio, a pesar de lo que implica en el costo inicial. Lo importante no es el costo inicial, sino que sabemos, no nos interesa resistir solamente el sismo que viene, sino los que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura, varias décadas cuando menos. Ok, también respecto a este tema, Freddy Emanuel pregunta, ¿qué hemos aprendido en términos tecnológicos para la reutilización de algunos materiales constructivos dañados? Bueno, no creo que eso no hemos aprendido nada, porque no tenemos información detallada de cómo se comportó, pero yo creo que honestamente, no creo que tenemos mucho que aprender. Yo creo que sabemos cómo se portan los materiales. Lo importante es cómo fueron hechas las construcciones y qué características tenían específicamente. O sea, no creo que se lo podamos echar a las propiedades de los materiales, sino los materiales, cómo eran en relación con los que se necesitaban. Ok. Recuerden que también pueden seguirnos desde el canal de YouTube y enviar sus preguntas. Llegó una por YouTube. ¿Qué opina de las pruebas destructivas en elementos estructurales para poder dictaminar el nivel de confiabilidad? Bueno, no sé si las pruebas destructivas se refieran a probar, yo no diría, no sé si elementos estructurales, sino tomar partes o tomar segmentos o muestras del material y someterlos a prueba. Yo creo que es una componente importante. Tener esa información es importante. Como decía hace rato, en realidad una cosa es el material que se necesita y otra cosa es el material que se puso en la obra, a pesar de que se haya especificado otra cosa, por razones de incompetencia o por razones de simplemente descuido. Pero entendido de esa manera, pues puede ser uno de los muchos elementos que se necesitan para determinar la confiabilidad, porque no es eso lo único. ¿Cuánto material? ¿Cuánto refuerzo? ¿Cómo están las conexiones? Todo eso es muy significativo. Okay. Oscar Rodríguez pregunta, ¿deberíamos de apostarle más a los sistemas de protección sísmica como disipadores, aisladores, diagonales de pandeo restringido y a la metodología de diseño por desempeño? Bueno, yo creo que yo sí le apostaría a eso y creo que una de las conclusiones que yo he tomado después de ver esto es que sí, tenemos que promover el empleo de este tipo de soluciones. Insisto, el problema es su costo, que muchas veces implica, aparentemente el costo inicial es excesivo, pero tenemos que analizarlo, como decía, con un enfoque a largo plazo. Entonces hay mucho que hacer en esta línea, pero principalmente como decía hace un rato, que o bien los usamos o bien las tenemos que hacer más resistentes para que los costos de reparación sean menores. Entonces, el usar este tipo de elementos simplemente logra que los costos de daños a la larga sean menores y todo eso, el costo total, pues es menor. Ok. Margarita Moctezuma Rubí le manda saludos, dice saludos al doctor Esteban, muy interesantes sus comentarios como siempre. Vamos pues con muchas gracias.
con otra pregunta. Sandra Bautista pregunta, ¿considera que deberíamos de ocupar disipadores de energía en edificios mayores de 4 niveles? Bueno, eso es una opción, pero no necesariamente, como decía hace rato, se puede utilizar disipadores de energía y se puede utilizar la disipación natural. Lo importante es que tomemos en cuenta los factores adecuados. El empleo de disipadores de energía nos permite que no tengamos que cuidar tanto las características de los miembros estructurales, pero es un asunto de balance económico, o sea, cada caso es un caso que hay que analizar en detalle. O sea, sí son elementos muy eficientes. La relación, lo que tenemos que hacer, como he mencionado varias veces ahora, es hacer un análisis de la situación de costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta usar estos elementos más caros en relación con los costos esperados a largo plazo? Ok. Adriana Martívas pregunta, ¿qué posibilidad hay de que se pueda tomar en cuenta el efecto vertical del sismo en el análisis de estructuras para las nuevas normas, ya que las actuales no lo toman en cuenta? Sí, es uno de los temas que tenemos que estudiar precisamente en estos días. O sea, efectivamente en este caso, la componente vertical fue bastante más elevada en proporción a la horizontal que lo que ocurre debido a los temblores que más nos afectan. O sea que eso es uno de los temas muy importantes que tenemos en nuestra agenda inmediata. Ok, este tema se ha comentado bastante en redes sociales sobre construir casas con PET. La pregunta de Kim Emprende es, ¿las construcciones que están promoviendo de materiales reciclados están sometidos a alguna regulación o cómo pueden fundamentar que se puedan reconstruir viviendas hechas con botellas de PET o bloques tipo Lego? ¿Se ha aprobado, o sea, si se ha aprobado esto? Bueno, las normas en su versión actual y en versiones anteriores dicen que se pueden aceptar otras soluciones diferentes a las que se presentan específicamente en las normas, siempre que se demuestre que conducen al mismo nivel de confiabilidad que las estructuras cubiertas por las normas. O sea que todo se puede siempre que se demuestre cuantitativamente que conducen a los mismos niveles de confiabilidad. Ok. Preguntan, en el caso de obras viales, ¿cómo evitar o disminuir los daños? Bueno, pues también es cosa de hacer los análisis de respuesta dinámica. En el caso de las obras viales hay una variable adicional, y es que el movimiento del terreno no es el mismo en todos los... Cuando dice obras viales estoy pensando que sean, por ejemplo, viaductos y cosas por el estilo, pero elevados. Entonces, las características del movimiento del terreno se pueden tomar en cuenta, hay manera de hacer análisis, y eso es muy normal, no hay ningún problema, de la respuesta de las estructuras ante movimientos que no son los mismos en cada apoyo. Simplemente hay que hacerlo de acuerdo con esos criterios. Ok, Alma Hernández comenta, vi un escenario construido para un futuro temblor de magnitud 8.6 igual al del siglo XVIII, pero no vi qué aceleraciones esperan. Si usted tiene el dato, ¿cuáles son para suelo blando y para suelo firme? No lo tengo en este momento, lo podríamos estimar, pero no lo tengo así cuantitativamente. Ok, veamos con más preguntas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas para que el doctor las conteste en vivo. Bueno, ¿qué podemos aprender de México en materia de sismos de países como Japón, que tienen alta sismicidad? Bueno, sí podemos aprender mucho, aunque debo decir una cosa. La Ciudad de México es es muy única en el mundo. No es la única que tenga el tipo de terreno que tenemos nosotros, pero la única ciudad importante con muchas construcciones que lo tienen. Entonces, mucho de lo que se hace en México lo tenemos que aprender nosotros con nuestros datos. No existe esta información en Japón. Ok. Ingenio HJC dice, saludos al doctor Esteban. ¿Qué opinión tiene respecto a que las normas de diseño ante sismo en los estados son una réplica al existente en la Ciudad de México?
Yo no creo que sea una réplica la existente en la Ciudad de México. En realidad pueden tener un formato parecido, pero están empleando datos que son específicos para cada sitio. Ahora, en realidad hay tal vez algo que les falta, y que es que se pueden obtener criterios de diseño así de manera general para terreno firme. Ahora, las condiciones locales, entonces tienen que emplearse las condiciones locales de cada sitio, y eso tal vez no hay información, pero si alguien está utilizando datos de terreno blando en la Ciudad de México, o datos que son una réplica de la Ciudad de México, pues se está haciendo mal, porque hay el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, contiene información, contiene criterios de diseño para cualquier punto del país, utilizando información aplicable a esa parte. Insisto, lo que no hay información detallada es sobre condiciones de terreno blando específico, y eso implica hacer unas ciertas correcciones. Ok. Llega otra pregunta desde YouTube. Ricardo Martínez Lagunes. ¿Cómo se puede lograr garantizar el desempeño adecuado de construcciones realizadas antes de 1985, ya que generalmente siguen en pie y su riesgo de colapso se incrementa con el tiempo? Sí, desgraciadamente eso es una cosa que es muy importante de analizar. Eso es uno de los pendientes que tenemos muy importantes. Mire, hace también algunos minutos hablaba sobre características para definir el daño acumulado. Nada más, lamentablemente, para poder hacer eso, necesitamos haber tenido registros de las propiedades de la estructura desde el principio. Como no lo vamos a tener, no vamos a poder estimar esas condiciones directamente a partir de mediciones en la estructura. Tenemos mucho por hacer para estimar cómo evoluciona los niveles de confiabilidad para distintos tipos de estructuras, y con base en eso tomar decisiones, pero no va a poder ser en términos de indicadores de daño de daño acumulado en cada estructura, porque simplemente esa información no se puede obtener. El comportamiento ante sismos intensos, bueno, puede ser un indicador. Si se portó muy bien, pues probablemente, pero eso es precisamente uno de los pendientes importantes. Una de las cosas que yo no sé, es una de las cosas que he llegado a pensar, es que algunas de las que colapsaron ahora eran estructuras antiguas que sobrevivieron al temblor de 85, pero que ya tenían daño acumulado. Pero eso también hay que hacer algunos estudios específicos para poderlo confirmar. Efectivamente, es uno de los temas que a mí en lo particular me preocupan. De acuerdo. Laura Camacho Montes, saludos y gracias por esta información. Karen Ledesma pregunta, ¿cómo cree que debería ser la reconstrucción de la Ciudad de México? ¿Bajo qué criterios generales y qué aspectos tomar en cuenta? Bueno, pues yo creo que hay que reconstruirla tomando en cuenta las normas técnicas complementarias, la última edición que está por publicarse. De acuerdo. Alberto Lozano pregunta, ¿se debería introducir el análisis sísmico de los modelos de histéresis como método para conocer mejor la vida útil de la estructura? Si lo que queremos hacer eso, no nos queda más remedio que hacerlo así, porque el análisis en términos de la vida útil implica a poder estimar cómo se va acumulando el daño. O sea, sí tenemos que hacer utilizando los modelos de histéresis. Ok. Miriam González pregunta si hay forma de prevenir daños estructurales en edificios antiguos con valor cultural como las iglesias. Sí, yo creo que sí, eso es un tema que amerita mucha atención, y efectivamente la manera de hacerlo, pues tomando en cuenta, por un lado, cómo se ven, qué características, si tienen grietas o no tienen grietas, pero por otro lado, hay la posibilidad de hacer modelos utilizando, por ejemplo, métodos de elementos finitos que nos permitan estimar pues, cuánto aguantan. Aquí hay algo que creo que conviene enfatizar. En el caso de la Ciudad de México, buena parte, prácticamente no observamos daños en esas construcciones, y no los hemos observado desde que se construyeron en la época colonial, muchas de ellas, pero pues en el caso de la Ciudad de México, estas son estructuras de periodo bastante corto, y entonces no son sensibles a la mayor parte de los temblores que nos afectan. Pero sí es posible
hacer análisis pensando los escenarios posibles de movimientos del terreno y tomando en cuenta las propiedades de los materiales, pero pues hay que ver cómo modelamos las propiedades de estructura, qué características tiene cada material. O sea, esa es la parte difícil, o sea, ver cuánto resiste el material que tienen. Ok. Otra pregunta de YouTube. Brenda Mendoza pregunta, ¿se debería restringir la densidad de construcción en la Ciudad de México? ¿Las condiciones del suelo y la alta demanda de construcción inmobiliaria representan un peligro para afrontar un futuro evento de condiciones similares? Yo creo que eso no pinta tanto. El problema de la densidad de construcciones tiene otro problema, que es los problemas relacionados a la movilidad y cosas por el estilo. Pero eso no afecta a las condiciones de seguridad. Digo, hay cambios en las propiedades del terreno que se están tomando en cuenta. Por ejemplo, el terreno que hay ahorita en la Ciudad de México no tiene las mismas propiedades que va a tener dentro de varias décadas, pues simplemente por el agua que se está extrayendo. Pero todo eso, el escenario de cómo es ahorita el terreno y cómo será dentro de varias décadas, todo eso se está tomando en cuenta en las normas que se están actualizando. O sea que se están proponiendo normas en que hay que diseñar y construir para la condición más desfavorable entre la de ahora y la del futuro. Ok. Llega otra. ¿Qué podemos hacer con los monumentos históricos y viviendas antiguas para evitar su colapso ante un sismo de esta o mayor intensidad? Pues hay que revisarlas, hay, como decía hace unos momentos, hay modelos matemáticos que nos permitan estimar cuál sería su capacidad. Lo importante es que tenemos que ver, bueno, qué características tienen los materiales, pero se puede hacer. Okay. Y se puede, y una vez que veamos qué tan seguros son, pues se pueden plantear medidas de refuerzo. Listo, pues vamos con uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Pregunta Miguel Ángel Orellana Ojeda. ¿La altura de la Torre Latinoamericana ha sido clave para su buen comportamiento durante los sismos ocurridos? ¿O qué es lo que pasa con esto? Sí, la Torre Latinoamericana tiene un periodo natural de vibración del orden de 4 segundos, que es bastante más largo que el periodo natural en la zona donde está construido. Entonces es una estructura que responde con aceleraciones muy bajas en comparación. Ahora, muchas veces también he dicho, y aunque así un poco sin análisis detallado, si esa construcción con las propiedades que tiene ahorita estuviera en Iztapalapa, donde el periodo de vibración es más largo, entonces quién sabe. Pero habría que hacer el análisis en detalle. Okay. Pero efectivamente, el hecho de que sea esa altura no la hace más vulnerable, porque depende, hay dos cosas que influyen. ¿Cuál es el periodo natural de la estructura y cuál es el periodo con que se mueve el terreno en ese sitio donde está? Y en el caso de la Torre Latinoamericana no coinciden, o sea, no hay problemas de resonancia. Ok. Miguel Ocampo pregunta, ¿qué tanto influyó en las construcciones que colapsaron los anuncios espectaculares que estaban instalados? Yo creo que en general no han de haber influido muchos, porque la masa adicional que se añade por los anuncios espectaculares, pues en general es pequeña en comparación con la otra, pero también pues hay que analizarlo para cada caso específico. Okay. Pero en general no creo que sea problema, pero no lo ignoraría yo. Otra pregunta que nos llega de YouTube, Néstor Hernández, ¿cuándo, dónde y con qué dependencia o quiénes serán las personas encargadas de actualizar los criterios de diseño dentro y fuera de la Ciudad de México y qué se necesita para participar? Bueno, aquí hay un problema. Desde el punto de vista legal, los responsables son los municipios. Los de la Ciudad de México, bueno, porque los medios que tiene la Ciudad de México, entonces las autoridades del Distrito Federal tienen algunos grupos, incluyendo, por ejemplo, el Instituto de Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal de la Ciudad de México ahora. Y esa es la que está proponiendo las normas que luego tienen que ser aprobadas. Ahora, en el resto del país, los responsables son los municipios, y eso introduce un problema muy difícil, porque es muy difícil que los municipios puedan tener esa capacidad y a lo mejor no tienen hasta esa conciencia. Entonces, ahí la solución que hemos tenido es pues, utilizar el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, que es técnicamente bueno, aunque legalmente no es
obligatorio. Cada municipio es la autoridad que decide lo que quiere aceptar. Y como le digo, los ingenieros conscientes utilizan el manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad, pero legalmente solamente en unas cuantas localidades del país hay normas obligatorias. Esa es una limitación, eso es algo que tenemos que ver cómo lo salvamos. Y tal vez sea un problema en que deberían participar las autoridades de protección civil a lo largo del país. Porque el problema más bien es de formalismo legal más que de capacidad técnica. De acuerdo. Preguntan si estamos preparados para un evento como el de Acambay, cuáles serían las primeras afectaciones por su cercanía de la Ciudad de México a la fuente y si este evento está considerado dentro del espectro de diseño. Sí está considerado, pero bueno, pues hay que cumplir con las normas, sí está considerado. Ok. Osmar Rodríguez pregunta, ¿la actualización de los códigos de diseño para México debería de ser establecida cada cierto tiempo? Por ejemplo, el código para concreto reforzado en Estados Unidos cada 3 años se actualiza aproximadamente. Bueno, aquí lo estamos haciendo del orden de cada 10 años. Y me parece que puede ser razonable, pero si algo se descubre que conviene, pues eso debe ser inmediatamente, cuando algo se detecte que conviene considerar. Okay. Respecto a las lluvias, preguntan, ¿la cantidad de agua que existe en estos momentos en el terreno debido a las lluvias de los últimos días tuvo influencia en el comportamiento de las construcciones? No creo, porque el agua, porque lo que tiene influencia en el comportamiento de las construcciones es el agua que está ya metida dentro de la arcilla y afecta sus propiedades, pero la que está causando inundaciones, etcétera, no altera las propiedades del terreno. Ok. Gina Baltazar, ¿cuáles fueron las fallas estructurales más recurrentes en los inmuebles colapsados en la Ciudad de México? Eso es una información que todavía no tenemos. Eso es algo de los que precisamente tenemos que analizar, viendo el caso. Bueno, algunos casos va a ser imposible analizar todas las construcciones colapsadas, incluso de ellas muchas veces hasta se perderá la información. Pero en este momento todavía no podemos decir las causas. Ok. Víctor Manuel Pineda pregunta, ¿qué escenario prevé para un sismo con epicentro en la brecha de Guerrero? Que es lo que se ha estado hablando en los últimos días. Sí, bueno, pues mire, el escenario es que los edificios que se han hecho de acuerdo con las normas, pues deberán tener un comportamiento razonablemente adecuado, pero no sabemos, como en este caso, si los colapsos se deben a las construcciones a deficiencias de las normas, que no lo creo, sino a que no se hayan cumplido. Y como decía también, a construcciones antiguas que tienen otras capacidades, que fueron diseñadas con otras normas. Entonces, yo sí creo que puede haber daños severos. Ok. Méndez Arturo, ¿considera pertinente un cambio o ajuste en las normas técnicas complementarias? Por ejemplo, con base en los datos registrados por los sismos ocurridos anteriormente. Es un punto que estamos revisando. O sea, no puedo decir en este momento, pero precisamente tenemos que revisar si tenemos que alterar los espectros de diseño para ciertos periodos, o si tenemos que establecer normas específicas para tomar en cuenta las aceleraciones verticales. Eso es uno de los pendientes que tenemos. Ok, vuelven a preguntar, Kim Emprende. El plan de protección civil indica que los edificios con daños tienen que volver a revisarse después de un mes. En Ciudad Universitaria volverán a realizar una revisión para rectificar que no hay daños estructurales y que el dictamen que se realizó garantiza la estabilidad de las estructuras ya con las reparaciones realizadas. Bueno, los daños en Ciudad Universitaria fueron pequeños, pocos. En los casos de daños significativos, pues sí, se tendrá que revisar las condiciones, y caso por caso. Pero yo creo que eso es algo que es normal que se haga, ¿no? Ok. Luz Mariana Martínez pregunta, hola ingeniero, mi pregunta es ¿cuál es el mayor reto para la comunidad de arquitectura e ingenieros en México? Yo creo que el mayor reto es interactuar para que los arquitectos entiendan ciertos factores de tipo arquitectónico que hacen más difícil dar la seguridad que se necesita.
Yo creo que es una cosa, o sea, el concepto del arreglo estructural es sumamente importante y a veces no está adecuadamente tomado en cuenta. Ok. ¿En qué se ha avanzado en materia de sismos y construcción? Bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Pues, entre otras cosas, tenemos normas que yo sí considero que están a nivel de las más adelantadas del mundo, pero nuevamente la cuestión es control de calidad. Ahora, en materia sobre cómo responden cierto tipo de estructuras irregulares en planta, irregulares en la altura, etcétera, pues están haciendo muchos estudios también que introducen información que se han tenido en cuenta en las normas. En realidad, cada vez que actualizamos las normas, estamos introduciendo pues conceptos que hemos aprendido durante los últimos años. En realidad yo creo que sí hemos avanzado bastante, tanto en conocer cómo se portan construcciones de distintos tipos, de distintas resistencias. También se ha estudiado mucho sobre las capacidades de los materiales, cómo se porta el concreto, cómo se porta el acero, y todo eso se está reflejando en las normas. Y como mencioné hace rato, la última edición va a salir, la versión actualmente en revisión debería estar ya promulgada en el curso de este año o principios del siguiente, cuando mucho. Y eso se hizo sin pensar en el temblor que ocurrió, simplemente es una parte del proceso que se está tomando en cuenta siempre. De acuerdo. Emanuel Regalado pregunta, ¿se mantiene el 0.75 del porcentaje de acero balanceado en zona sísmica? ¿Y qué criterio pudiera tomarse en cuenta ante dicha ecuación? No, mira, sí, esa parte no se la puedo decir, no conozco ese detalle. Ok. Marco A. Santos pregunta, ¿qué tipo de tecnologías existen para evitar daños en edificios por un sismo? Se ha mencionado hace rato que existen tecnologías como, bueno, en primer lugar, se puede diseñar para cargas más altas que las que se emplean. Ahora, si no se emplea ese criterio, entonces hay los aisladores de base y los elementos disipadores de energía, que ya mencionamos antes. O sea, que son elementos que lo que hacen es, en vez de que la energía la disipe el material de los miembros estructurales, se disipe por elementos especiales que luego son fáciles de remover después de cada temblor intenso. Ok, pues estamos llegando a la parte final de este Facebook Live. Doctor, como sus conclusiones y respondiendo al tema central de este Facebook Live, ¿qué hemos aprendido de los sismos? Bueno, como le decía, digo, siempre hemos aprendido. Desde todavía nos falta ver lo que podemos aprender, porque a mí lo que me gustaría entender las que se colapsaron, por qué se colapsaron. Digamos, hay algo que pues tal vez sea novedoso, aunque no digo que inesperado, que es el hecho de que el temblor que nos afectó el 19 de septiembre se generó en una zona que no es la que más nos ha afectado, pero no tiene nada novedoso. Si esa zona se podría ocurrir, nada más que yo considero que corresponde a un evento con un periodo de recurrencia largo, entonces no es poco probable que se repita, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta. Y nos falta por aprender las que fallaron, porque fallaron, pero eso hay que hacer un análisis caso por caso. En unos cuantos meses pues debemos tener información más sobre lo que aprendimos en cuanto a los daños observados. Y también tenemos que analizar las que quedaron en pie sin daños, cómo se justifica que haya ocurrido. Por eso no se puede aprender así de manera inmediata. Ok, ¿y qué puede decirle a las personas que nos están viendo y a todas las que están preocupadas por los sismos recientes? Bueno, pues que tenemos que estar conscientes de la necesidad de aplicar las normas adecuadas. Considero que las normas de la Ciudad de México son adecuadas, que las que van a venir van a ser todavía más exigentes, pero pues lo importante es cumplirlas. O sea, ante movimientos como estos, la única salvación es construir bien, y para construir bien pues tenemos buenas tecnologías, hay que respetar las normas, yo diría.
Ok, pues muchísimas gracias por participar con nosotros, Pues doctor. espero haber dejado algún mensaje importante. A todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión, igualmente muchas gracias. Las preguntas que no fueron contestadas en este momento se las compartiremos al doctor y les haremos llegar las respuestas. No se pierdan nuestro siguiente Facebook Live. Muchas gracias.